Hola amigos de Manual para Enamorarse. Hoy tengo una invitada especial que me lo acaba de traer María a mi casa. Felipe Gómez, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenidos a Cuentos con la Virgen. Por aquí tengo un grupo de fanáticos a mi izquierda que no le pueden ver mi gente, pero por ahí están. Así que ustedes saben que tenemos Cuentos con la Virgen, Felipe. Yo no sé si has visto por ahí. Sí, claro que sí. Has estoqueado. Felipe Sí. ha estoqueado Cuentos con la Virgen. Claro. Y básicamente son anécdotas, testimonios de personas que han tenido cuento con Mamita María y cómo se han acercado a Jesús. Y yo estaba preguntándome cuál será el cuento de Felipe. Te hemos conocido, o yo te he conocido por el padre Osvaldo Gurvelo, por Andrea Sánchez, por otros amigos que dicen, no, el que vi a la Virgen. Pero yo sí quisiera volver al comienzo de cómo empezó todo esto. Vengo de una familia católica practicante. Mi papá y mi mamá nos criaron en la fe católica, pero el menos católico de la casa era yo. Imagínate. Fui muy indisciplinado, académicamente me iba muy mal, era un niño con déficit de atención, y mi relación con la iglesia era similar, porque pues, los directores de los colegios donde estaba a veces eran sacerdotes, entonces yo creía que le caía muy mal a Jesús. Cuando mi papá trabaja con una empresa europea, con una empresa noruega, y cuando había en mi casa reuniones, desde muy niño me ponían a cantar música colombiana. Y detestaba la guitarra, detestaba todo eso, no me gustaba. Bueno, y llega la pubertad y la guitarra se vuelve muy importante para mí. Me hace como el centro de atracción y de atención en las chimeneas, en las reuniones, en las fiestas. Y la guitarra se vuelve eso, como una muleta que me ayuda a vivir bien, relativamente bien mi adolescencia. Empiezo a tener novias. Okay. Y a los 20 años de edad me termina una de esas noviecitas y yo dije, me voy a levantar otra. Okay. Y dije, y un clavo saca otro clavo. Y ya te perdonó. Seguro está viendo esto. Ya te perdonamos. Tenía un Volkswagen, un escarabajo, Ajá. y andaba con la guitarra en el carro y iba en el carro y se frena frente a la iglesia. Me quedo mirando a Jesús en la iglesia, era tarde, había terminado un matrimonio, y yo dije, este hombre no debe saber quién soy yo, porque ni le caigo muy bien ni a mí me gusta mucho su iglesia. Pero me acordé de mi amor por la Virgen cuando era niño, que para mí no era Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del Rosario y tal, para mí era mi mamá. Y me quedo mirándola y empiezo a llorar con nostalgia de ver cómo en el transcurso de mis 13 a 14 años hasta los 20 me había perdido completamente. Y empiezo a llorar y le digo a la Virgen, mamá, yo te ruego que me digas que me amas. Le dije, si tú me dices que me amas, yo puedo cambiar. Dime que me amas. Lloré un buen rato, me regreso a mi casa, me dice mi mamá, ay mi amor, ¿por qué no saliste a rumbear? Y yo, déjame en paz, y fui al cuarto y tiré la puerta. Y ella llega al cuarto y me dice, paz. Cuando te confieses, comulgues, cuando reces el rosario, cuando le hagas el bien a los demás, antes no vas a saber qué es paz. Y me cerró la puerta. Y vuelve y la abre y me dice, confiésate, y vuelve y la cierra. Y por primera vez en mucho tiempo le hice caso a mi mamá y me confesé. Y fue una confesión bastante larga, con un sacerdote muy misericordioso. Y yo siento que gran parte de mi conversión se la debo al sacramento de la penitencia, a la confesión. Después de eso, regreso a casa y mi mamá me dice, mi amor, hay un muchacho que estuvo en las apariciones de la Virgen en el Cajas, en Ecuador, en Medjugorje, no sé quién, y va a hacer un rosario y va a dar una charlita, ¿quieres ir? Y yo sabía que gran parte de los problemas de mi casa, pues era yo. Claro. Y le dije, sí, sí quiero. Y todos miraban, mi mamá miraba a mis hermanos, dijo que sí quiere. Bueno, fuimos a ese lugar. Rezaron el rosario, me parecía muy lento. Y yo decía, ¿cómo me dejé engañar? Y después como de que... esto de viejitos, ¿no? Sí, ¿Y eran puros viejitos o había No, gente? no, había de todo, Okay. pero rezaban esas Ave Marías, así como lentejitas. Bueno, y en ese momento él empieza, este señor termina las Ave Marías, empieza la salve, se queda mirando una cruz y dice, sí señora, sí señora. Y dice, hay un mensaje de la Virgen para un joven. Y me mira y me dice, la Virgen dice, hijo mío, yo te amo. Dile a mis pequeños cuánto los amo.
yo empiezo a llorar. Mi papá había ido solo para hacerle el cuarto a mi mamá. Mis hermanas me miran aterradas. Mi mamá sonrisa oreja a oreja. Mi papá me coge el brazo y dice, fanatismo, esto es fanatismo, nos vamos. Bueno, y nos fuimos. En el camino mis hermanas me miraban así como dicen, ¿este man qué? Y yo llego a mi casa con el corazón completamente en paz. Yo nunca había llorado de alegría y experimenté esa alegría en el corazón de sentirme amado por Dios y de sentir que la Virgen María me había respondido. Saqué mi colección de revistas, después les digo de qué eran. Saqué mi música, tenía ropa, cosas que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me puse un rosario al cuello, puse una imagen de la Virgen en el cuarto y mi papá miraba a mi mamá y le decía, ojo con Felipe, porque él es muy loco. Seguro lo metieron de nuevo en esta Ojo, secta o algo de eso. alguna cosa se decía, cuidado con Felipe. Bueno, y yo trato de empezar a hablarle a mis amigos de lo que me pasó y mis amigos todos se burlan de mí, decían, este se metió un cacho de este tamaño, nos quiere engañar, nos está tomando del pelo, pero yo sentía simplemente que le había preguntado algo a la Virgen y me lo respondió. Pero y aparte que lo sentías, o sea, claro, esa palabra te penetró. Pero a la vez, contárselo a mis amigos era muy difícil, porque todos se burlaban. Monseñor, bendígame una medallita. Ah, es que ahora él es el cuarto pastorcito de Fátima. Y me corté el pelo, yo mismo. Entonces decían, se metió a una secta y no lo dejan tener pelo largo. Ni arete, ni nada. Ahora ya no puede ir a los bares. Bueno, empezó una cosa. Y el 2 de febrero de 1991 a las 11 de la mañana, completamente sobrio, de por sí que yo era muy buen deportista, entonces no era tan de trago ni drogas, no fui, nada de eso. Estoy en mi habitación, estoy llorando, calmado, y le dije a la Virgen, tú me dices, yo te amo, dile a mis hijos que los amo. ¿A qué hijos? Si a todo el que yo le hablo lo espanto. ¿A qué hijo le voy a decir ese te amo? Claro. En ese momento, en esa época, las casas, las cortinas tenían un velo y una cortina pesada encima. Uh-huh. Y la ventana de mi cuarto era un ventanal grande. Empieza con las ventanas cerradas, empieza el velo, se pasa adelante y se empieza a mover. Se mueve una vez, dos veces y a la tercera vez sale la Virgencita. Veo a la Virgen María como te estoy viendo a ti. Y la Virgen se queda mirándome con una ternura increíble y me dice, yo te amo, dile a mis hijos cuánto los amo. Sé muy bueno, reza el rosario. Vengo a prepararte para que me ayudes a preparar a mis hijos para los tiempos venideros. Te amo, hijo mío. ¿Quieres ser mi apóstol? Y yo empecé a llorar y le dije que no. Yo le dije, no, yo no quiero, a mí nadie me va a creer, yo me quiero morir. Así, normal, llorando. Normal. Y le decía, nadie me va a creer que te estoy viendo, nadie me va a creer esto. Pídele a Dios que me quite la vida, yo me quiero ir para el cielo contigo. Y la Virgencita se sonríe, se le cayó una lagrimita de un ojo por los pecados de mi pasado. Después se le cae una lágrima por lo que tendría que vivir en ese momento. Y después se queda mirando hacia mi porvenir, se sonríe, baja la cabecita y se le cae una lágrima de alegría. Y le dije, no me sueltes de la mano. Y me dice, dile a mis hijos que yo nunca los suelto de la mano. Y se empieza a desaparecer y se va. En ese momento que ella se va, entra mi papá, entra mi mamá al cuarto. Me dice, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces le cuento lo que me pasa. Y me dice, ay no, mi amor, usted está muy raro. Y llama a mi papá. Y le dice, mi hijo. Y le dice, ¿qué, Felipe? Sí, ya voy para allá. Yo le dije, yo le advertí. Y bueno. Entonces, me hacen ir al psiquiatra. Mi papá se presenta en el psiquiatra y dice, doctor, mucho gusto. En mi familia ha habido sacerdotes, religiosas, pero este caso se nos sale de las manos. Claro. Mi hijo es muy creativo, tiene mucha imaginación, es muy mentiroso, es muy bohemio, toca guitarra, va a bares, bla, bla, bla. Y dice, no le crea, doctor. Y el doctor me mira y me dice, ¿qué te pasó? Vi a la Virgen. ¿Cómo era la Virgen? ¿Cuánto medía? Le dije, como unos 68. ¿Cómo eran los ojos? Grandes. Nariz recta. ¿Qué más tenía? Y le empiezo a describir a la Virgen como la vi. Y le dije, vea, doctor, ¿usted cree que yo estoy loco?
y le voy a pedir un favor, déjeme así, porque yo nunca había sentido tanta paz en el corazón. Así que por favor, déjeme así, se lo pido. Y el doctor dice, no, esto está pasando por ahí. Cuéntame más. Y le dije, por favor, saque el rosario que tiene en su cajón. Yo no sabía por qué le decía eso. Y él saca una camándula, yo saco mi rosario y le dije, esto es verdad. Y él se le salen las lágrimas y dice, yo sé que esto es verdad. Dice, yo pertenezco a la cofradía de la Virgen del Carmen de España y esto está pasando en el mundo entero. La Virgen se está escogiendo un ejército y por lo visto haces parte de ese ejército. Wow. Me dice, Dios te bendiga y saludos a la Virgen. Mi papá dice, otro loco. O sea, lleven al psiquiatra, al psiquiatra. Eso. Y tú ahí eres, o sea, un chamito, ¿no? Sí, tenía 20 años. Claro. Ahí empiezo, acepto esa misión que me da la Virgen. Yo tocaba covers en bares, pero yo no había compuesto nada y empiezo a hacer música para acompañar el rezo del rosario. Se abren las puertas de la casa de mis papás y empiezan a llegar jóvenes. Para nuestra sorpresa, el primer jueves, era en la noche, llegaron 10 personas más o menos y en menos de 6 meses más de 500. El grupo empezó a crecer mucho, mucho, mucho. Ven acá, pero en esa transición Sí. de que se te aparece la Virgen y todo esto que empiezas a sentir, y como tú decías, tenías tu grupo de amigos, Sí. y cuando uno conoce al Señor, uno se empieza como que a alejar, ¿no? De estos panas. Claro. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo te ibas sintiendo tú? Radicalmente ¿Qué pasa? lejano a ellos. Sentía que les estorbaba, cambiaron conmigo, así fuera por interés, porque Claro. yo era el del carro. Claro. Nada, cero. Míralo, me van a llevar para la iglesia. Nada. Adiós los amigos, adiós el pasado. Y además... Pero ¿te sentías bien ahí, así? O sea, claro, obviamente, estabas viendo a la Virgen, pero que eras un niño. Le había apostado a la castidad. Empieza por ahí. Le había apostado a que quería tener castidad. Había apostado a que quería no emborracharme. Había apostado a que quería hablar distinto, a que quería tener paz cuando saliera a un bar, quería estar tranquilo cuando llegaba a mi casa, quería no volver a sentir esa perturbación en el corazón de vivir mal. Claro. Entonces, yo iba a un bar y se quedaba mirándome alguna niña o algo y yo salía corriendo. O sea, yo decía, no, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer las cosas mal. Una guitarra, una tarima, un bar, eso es peligroso. Y yo quería una vida diferente. Entonces, una vez tomo la decisión de seguir al Señor y seguir a la Virgen, empiezo a vivir una experiencia personal muy fuerte, muy linda, que es el de las locuciones interiores. Después de esa experiencia veo a la Virgen de nuevo como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, la veo, ¿sí? No fue una visión interior, no. Mi hermana, yo creí que había salido a rumbear y había dejado prendida la luz del garaje, entonces me tapo con la cobija y veo que es más la luz dentro de las cobijas que afuera, entonces abro así para ir a apagar el garaje y veo a la Virgen al frente mío como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, y esa es la segunda vez que la veo. Y después de eso empiezo a tener esas locuciones interiores. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Es una voz que le habla a tu corazón con certeza. Tú tienes que discernir si viene de Dios o no, pero es certera. Es una voz que te va guiando, que te va acompañando. Yo iba a salir a un bar, ya después de esta experiencia me ponía una camisa, me ponía mi chaqueta, ya me iba a ir y sentía alguna voz que me decía, me gustaría que no fueras. Y uno no... Vente conmigo. Ahí sí yo decía, no, esto es mi imaginación. Eso, porque, Esa Felipe, es mi imaginación. Ahí sí. Tanta gente, y Sí. a veces cuando hablo con el padre Osvaldo, siempre, a veces me comenta como que Irán, o sea, tanta gente que llega, no, que yo lo siento, que esto, que aquí, que allá, y la imaginación y tantas cosas. Entonces, yo creo que la pregunta sería, ¿cuáles son los frutos después que uno siente, ok, esa certeza, pero cuáles son los frutos que vienen después para saber? Lo primero, te acerca a los sacramentos. Te acerca a la gracia. Ya saben. Te acerca a la gracia de Dios. Ahí, por ejemplo, a mí me llama un jovencito, yo trabajo en las redes con jóvenes y tal, y me dicen, yo sentí que la Virgen me habló en el corazón, ¿y qué te dijo? Y me dicen, no, que vaya a misa. Ok, eso es de Dios. ¿No será mi imaginación?
No sé. Pero así fuera tu imaginación, te está llevando hacia la gracia de Dios. Haz caso. Claro. ¿Sí? Entonces, este tipo de experiencias me fueron llevando a tener una vida diferente. Dios tiene con uno mucha paciencia y yo cometí y sigo cometiendo muchos errores, pero a Dios se defiende con la verdad. Y si yo dijera que no he visto a la Virgen, estaría diciendo mentiras. Después de esa experiencia conocí a Nancy Fowler, que era la vidente de Conyers. También tuve una experiencia de la Virgen con ella. Conocí de los videntes de Medjugorje, conocí de distintas experiencias marianas. Empecé a dirigir el rosario, a cantar, a predicar. Empecé con una obra de niños en la calle y ahí Madre Teresa de Calcuta me manda una carta diciéndome, sigue llevando almas a Dios por medio de la Virgen con celo apostólico. Madre Teresa te había escuchado, te había visto. Bueno, Se sabemos enteró, que ella se enteró en el corazón. Se enteró pero... por alguna persona que le contaría del por grupo Instagram, de por oración, Instagram. de alguna experiencia, no sé. Pero ella me manda esa carta y entiendo que yo no tenía que ir a la miseria del niño pobre, del mendigo, sino a la miseria que estaban viviendo jóvenes iguales a mí, enfermos por la pornografía, por la droga, por el alcohol, por este mundo mentiroso, y tenía que atacar esa miseria. Entonces ahí empieza el grupo de oración, ahí conozco a la que sería mi novia, vivimos 2 años de noviazgo en castidad, que para mí era un milagro, para ella no, y después nos casamos. Felipe, pero ven acá, yo tengo 2 preguntas de todo esto que sé que seguramente la gente se estará cuestionando como yo. Y la primera queda muy ligado a el ser humano le encanta el morbo, o sea, saber de, ¿cómo es eso cuando ve a la Virgen? ¿Cómo, si me puedes describir a alguien que quizás, por ejemplo, yo sé que mi mamá está viendo esto y con todo respeto, pero ella nunca, o sea, yo quizás no cree que esto pueda ser verdad, entonces, ¿cómo se lo contarías a alguien para que, no para que crea, pero para que abra ese corazón y diga, wow, esto es real y esto sí pasa? Y es más común de lo que la gente a veces piensa. Mira, cuando yo vi a la Virgen, yo sabía que estaba ante una reina y tenía la certeza que estaba ante mi mamá. Y yo que fui tan mal hijo, tan grosero, tan hosco, tan brusco con mi mamá de la tierra, al ver a la Virgen tuve la claridad que así no se trata a la mamá. Primero eso. Segundo, yo lo veo, a mí me encanta la naturaleza. Entonces yo lo veo como, haz de cuenta, unos paticos que están caminando por ahí, que si has visto que a veces salen corriendo detrás del primero que se le atraviesa. No, somos como esos paticos, pero tenemos la certeza de que ella es nuestra mamá. No hay manera de que cuestiones si es o no la Virgen, es o no tu mamá. Tú sabes que es tu mamá. Y yo tengo la certeza de que podría ser budista, podría ser de cualquier otra religión, y en el momento en el que tú la veas, tú sabes quién es ella. Eso primero. Lo otro que también me parece fundamental dentro de esta experiencia es que Dios se comunica con el alma. Yo no sabría cómo pasarlo a palabras sencillas, pero tú ves a la Virgen y hay una unidad, una comunión de la mamá con el hijo. Es eso. O sea, es como si llegan al colegio, que hay una entrega de regalos el Día de la Madre o de calificaciones, y llega una señora y tú la ves, tú sabes que es tu mamá. Que vino a recoger las calificaciones, buenas o malas, o al homenaje que le vas a hacer. Bueno, así pasa con la Virgen. Llega la Virgen y tú la reconoces como tu mamá. Y eso a mí siempre me ha impresionado en las apariciones en general, reconocer que ella es nuestra mamá. Y me imagino que lo impresionante de todo esto que tú venías viviendo tu vida, ¿no? De joven, así como yo, tanta locura, pero en ese momento solo con verla sientes un amor que prefieres dejarlo todo atrás y hacer castidad a los 20, creo que es bastante difícil. Entonces, a veces uno dice, ay, Virgencita, o sea, si más gente pudiese quizás verte, bueno, todos seríamos castos, o sea, porque el amor te mueve, o sea, sabes que hay algo más que todo esto, pero hoy en día los jóvenes están tan perdidos porque no conocemos quizás ese amor, hemos perdido nuestra identidad, ¿no? Pero yo ahí aprendí el significado de la palabra gracia. ¿Qué significaba? ¿Por qué? Porque si no fuera por una gracia que Dios me dio, que me concedió, yo no podría haber apostado por la castidad. No había manera.
Sí, una gracia. Es como el drogadicto que quiere dejar la droga sin una gracia sobrenatural. No lo puede hacer. Cuando llega la Virgen a mi vida, siento la gracia de su pureza, la gracia del amor por la oración. Siempre le huía a la misa, sentía la gracia, la necesidad de la comunión. Entonces, pienso que hay que pedirle a ella, que es la llena de gracia, que nos regale esas gracias para que podamos encontrarnos con el amor del Señor. Qué belleza. Y de todas las apariciones que tú has tenido, ¿alguna que venga a tu mente en estos momentos que haya sido como que, wow, yo sé que todas son wow, pero una que tú digas, la vi más bella o nunca había visto que estaba así vestida o... Pues ese toda suena como si la viera muchísimo y no ha sido así, pero tal vez la primera vez que vi a la Virgencita, porque aunque la imaginación trata de engañarme, como todo el tiempo estoy viendo es esta realidad y no esa, me recuerdo o recuerdo con amor su manto, recuerdo su mirada y eso me ayuda a continuar el camino. Momentos en los cuales me siento agotado, enfermo, que no puedo más, me cuestiono acerca de cómo va la iglesia, los escándalos, los pecados, todo, y me acuerdo de esa mirada y esa mirada me habla de la esperanza, me habla de la victoria de Dios sobre el pecado, me habla del triunfo del bien sobre el mal. Entonces, ese tipo de recuerdos, de experiencias y bueno, y todas las que vienen en la vida diaria, me dicen, vale la pena. ¿Y no te ha pasado? Mira, hace poco, bueno, ayer, ayer me pasó esto. Yo publiqué un video en mis cuentas de redes sociales, de Manual para Enamorarse, y yo decía, hay momentos en la vida donde uno tiene sequía, donde el Señor me ha dado las redes sociales para evangelizar y las quiero cerrar, y ha pasado muchas veces. Claro. Entonces alguien escribe, tú no deberías sentir eso, una persona que está con Dios no se puede sentir triste, no puede sentir sequía, no puede sentir esto. Y yo me imagino que mucha gente a ti te habrá dicho, Felipe, pero ya, si tú has tenido locuciones interiores, si has visto a la Virgen, si has bailado casi que hasta con la Virgen, entonces tú no puedes sentirte lo que acabas de decir, como en bajón, ¿no? Porque pensamos que cuando alguien ya, o esos videntes de Medjugorje y no pueden nunca llorar, porque, o sea, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo tú manejas estos momentos y cómo se le puede explicar a alguien que esto sí sucede? En mi caso, teniendo una familia, casado hace 27 años, con 6 hijos, he visto sufrir a mis hijos. Nuestro hijo más pequeño tuvo un cáncer y recuerdo exactamente lo que tú me estás diciendo, que en una iglesia una señora se me acercó y me dice, ¿cómo a Felipe Gómez, al que se le apareció la Virgen, se le enferma un hijo de cáncer? Entonces, ¿a mí qué me va a pasar? Decía la señora en su imprudencia. Y obviamente Dios permitió que pasáramos por un desierto horrible, una prueba espantosa, pero al final nuestro hijo se cura por la intercesión de Nuestra Señora y de San Juan Pablo II. Yo pienso que si hay algo espectacular es cómo Dios nos acompaña en esta vida ordinaria. Cómo Dios está con nosotros, aún por encima de nosotros mismos, aún por encima de nuestras imperfecciones, de nuestra humanidad, de nuestros pecados. Dios no nos abandona, no nos deja solos. Recuerdo esas palabras que me dijo la Virgen al final de la primera aparición. Me dice, dile a mis hijos que yo no los suelto de la mano. Definitivamente la Virgen María nunca nos suelta de la mano. Ella es mamá y ella es una mamá que ama a sus hijos con cualidades y con defectos, y está enamorada de sus hijos y es celosa con sus hijos. Luego tengamos la certeza que una vez le entregamos nuestro corazón a la Virgen, nos consagramos a ella y le pedimos su ayuda, ella no va a dejar de socorrernos. Felipe, te tengo ya, quedan pocas preguntas, pero me da mucha curiosidad ya que el tema se está tornando así. Hay mucha gente que a veces entra en estas incertidumbres que hacer, ¿no? Con la vida, y hace poco conversábamos de que a ti te sucedió algo así, de que vendiste todo y te lanzaste, ¿no? Al vacío. ¿Cómo manejar esos momentos de saber? Porque es que somos tan tercos que
uno puede escuchar a la Virgen diciéndote, no estás solo, yo estoy contigo, pero uno como que eso no me sirve. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo manejas tú esa incertidumbre en esos momentos? O sea, ¿qué hace Felipe Gómez? En Medjugorje la Virgen nos dijo, vengo a hablarles del amor del Señor, pero vengo a advertirles que Satanás existe. Okay. Entonces yo pienso que es importante tener también esa claridad en nuestro corazón de que hay un enemigo de nuestra alma, y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ese que se atraviesa en los planes del Señor, en los planes de Dios. Entonces pienso que es importante entender que hay una meta, que esa meta para todos nosotros definitivamente es el cielo, y que el maligno se va a atravesar para quitarnos la paz, para robarnos la alegría, para quitarnos la gracia de Dios, para mostrarnos a un Dios sin misericordia, a un Dios que está vigilándonos para juzgarnos, a un Dios muy lejano a lo que es Dios. Entonces pienso que es fundamental comprender que ahí está la Virgen, pero que estamos en una lucha constante. Que por más que me ame la Virgen, yo tengo que tener la voluntad para rezar el Santo Rosario cada día, porque nos lo ha pedido ella. Es como cuando éramos niños que mi mamá me decía, mi amor, tiende tu cama. Yo detesto tender la cama. Yo también. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacía? Por amor a mi mamá. Entonces, yo debo rezar el rosario porque me conviene, porque me hace el bien, pero porque también amo a la Virgen y ella me lo pide. Entonces, este es un camino en el que hay que sacrificarnos. La gente también me dice a veces, ay, ¿cómo haces con 6 hijos dedicados únicamente al Señor? ¿De qué vives? ¿Cómo comes? ¿De qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es la providencia? ¿Creen que es quedarse uno de brazos cruzados esperando que caiga el maná del cielo? Hay que estar en una constante dinámica. Tenemos la oportunidad de ir a la Santa Misa diario, tengo que ir a la misa. Tengo que rezar el rosario, tengo que consagrarme a la Virgen, tengo que ir a comprarme, en vez de esa tontería, ese reloj o esos zapatos, una medalla de la Virgen, tengo que poner mi voluntad al servicio de Dios. Entonces yo pienso que es fundamental dar el paso de poner la voluntad ahí en manos del Señor, de ir tras de las huellas del Señor. Wow. Las 2 últimas preguntas. La primera, si nos puedes describir aún más, con más detalles, cómo es el rostro de la Virgen, el color de ojos, o sea, las facciones de su rostro. Y la segunda, en todo este tiempo, más de 20 años, me imagino, conociendo, escuchando a la Virgen, ¿qué es lo que ella ha repetido más o nos insiste más a nosotros en sus mensajes que hagamos? Bueno, la primera pregunta, he estudiado las apariciones de la Virgen. Se aparece Nuestra Señora en Yanú, en Corea, en Akita, en Japón, con los ojos rasgados. Se aparece en Kibeho, en Ruanda, de tez morena. Se aparece de distintas formas. Tuve la oportunidad de hablar con María Pavlovic, una de las videntes de Medjugorje, acerca de la apariencia de la Virgen María. Y ella me hablaba de Nuestra Señora de Tijalina, que es esta imagen que se ha difundido en el mundo tanto de la Gospa, que es con los brazos abiertos, con sus ojos azules, bueno, etcétera. Y recuerdo cuando el psiquiatra me preguntó cómo es la Virgen, y yo no veía facciones de muñequita. Hay personas que, ay, la naricita y la cosita, y la pintan como una muñequita de esas de diseño manga, como ahí medio muñequita, medio rara, medio Claro, Barbie. claro. Yo no vi eso. Yo vi a la Virgen con las cejas pobladas, con la nariz recta, con mentón, los labios carnosos, la veo preciosa, dulce. No vi sus ojos azules, eran unos ojos diferentes, muy dulces, muy tierna, su voz muy dulce pero muy asertiva. La veo moverse muy poco, se mueve muy poco, los pies estaban casi tocando la tierra. Es un poco diferente a como la veríamos. Sin embargo, por ejemplo, a mí me fascina Nuestra Señora de Guadalupe. Me encanta, es tal vez de mis advocaciones preferidas, y es una imagen en la que Nuestra Señora es mestiza, se ve muy diferente a como la vi, pero me encanta, ¿sí? Entonces, pienso que es una pregunta compleja, Claro. pero que es preciosa, que es toda la belleza y toda la pureza
y lo que te digo, toda la certeza de que es nuestra mamá. Y yo te invito a ti, cuando veas este programa, que tengas total certeza de que ella te ama y de que es tu mamá. Y que es tu mamá enamorada de ti, que es una mamá a la que tú puedes recurrir a sus brazos sin ningún problema. Y la segunda pregunta y la última, ¿qué es lo que más nos pide la Virgen cuando se te ha comunicado? ¿Qué es lo que más te recuerdas que nos pide que hagamos? Orar con el corazón, entregarle nuestra vida al Señor, consagrarnos a su corazón inmaculado. Nos pide amar a la iglesia, amar a los sacerdotes, orar por el Papa. Nos pide que no perdamos la esperanza. En un mundo como el nuestro, en el que pareciera que las tinieblas van ganando la competencia, en un tiempo y en un mundo en el que pareciera que todo fuera bélico, que el maligno se hace tanta propaganda, la Virgen María viene a apagar todo eso. Se nos olvida a veces que Satanás es una criatura y es una criatura que engaña. Se nos olvida el poder, la potestad, la autoridad, el lugar que Dios le ha dado a la Virgen María. Y ese lugar está anunciado en el libro del Génesis, es la que le aplasta la cabeza a Satanás. No hay que sostenernos en nuestras propias fuerzas, hay que confiar en su amor maternal. Se me hace preciosa la imagen de Santa Caterine Labouré, a quien se le aparece la medalla milagrosa, que ella se recostaba en las piernas de la Virgen María. Y yo creo que la Virgen quiere eso de nosotros, que nos recostemos en su amor y en su corazón y podamos comprender esa ternura de mamá que está ahí para todos nosotros, que está ahí para amarnos, para abrazarnos, para acogernos y para regalarnos el amor de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por estar aquí en Manual para Enamorarse en Sin Filtro en este podcast. Muchas gracias a la gente que escuchó, se tomó este tiempo para ver este programa. Recuerda suscribirte al canal y envíaselo a alguien que no crea en la Virgen. Envíale este video a alguien y bueno, síguenos en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Que Dios te bendiga. Gracias a ti. Gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Amén.